Hola amigas, amigos. El posteísmo ya está aquí, el no teísmo. Esto nos dicen muchas personas. Dicen, pues esto que estamos diciendo, pues es que se ve en la calle, ¿no? Ya está aquí entre nosotros, en la nueva sociedad. En unos lugares, en unas latitudes y en unas longitudes más o menos que en otras, obviamente. Pero, por ejemplo, en el mundo noratlántico, pues esto está ya frecuente. Pero también en el mundo suratlántico, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, en las grandes ciudades de América Latina, usted no notaría mucha diferencia entre los jóvenes que se comunican y los estudios y las universidades y los ambientes juveniles y los ambientes de sociedad culta ya están muchas en muchos sitios, aunque estén rodeadas por un mar, en algunos lugares por un mar, por qué sé yo, hasta de pentecostalismo, de revivals, de fusión religiosa. Ellos están ya ciertamente en un posteísmo. Es decir, la sociedad actual está barajada, está todo mezclado. Yo puedo estar en una situación y el vecino del quinto izquierda está en una situación contraria, no digo distinta ya, sino contraria. Entonces tenemos que pensar esto, y es bueno, muchas personas nos lo dicen, y tiene un efecto pues de calma, ¿no? De, de reconciliar uno con la realidad. El posteísmo no es una cosa nueva de la que nos estén hablando. Está ya aquí y se nota, de hecho, pues eso, en la mucha gente que se baja del barco y se va a los botes para continuar la vida, la supervivencia. Me estoy refiriendo a la metáfora del Titanic, ¿verdad? Llega un momento en que los del Titanic dijeron que ya no, que ya no, que no, que esto se hunde, que se va a hundir, y que yo no quiero estar aquí viéndolo a ver qué viene, sino que yo me marcho ya, porque esto para mí no sirve. Este barco ya no me lleva a ningún sitio, yo ya no quiero seguir con este barco. Y se han ido y se van y se siguen yendo, pero por millones, millones, sí. Ya se han ido cientos de millones en el mundo últimamente, en las últimas décadas, ¿no? El otro día hace unas semanas, la encuesta famosa que decía que por primera vez Francia llegaba a un 51% de ateos. ¿Mm? Y yo he escrito alguna cosa diciendo que esa encuesta yo no la titularía así en el periódico, un 51% de ateísmo, sino de posteísmo. Yo creo que mucha gente de esa no es atea. Entre ellos hay ateos, por supuesto, pero no es atea, no se van por despecho, ni por que no crean en nada, ni porque sean nihilistas, ni reduccionistas, materialistas, que piensen que no hay ningún valor, que no hay nada. No, 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 no. Esos no pierden la niña, esos se tiran el agua sucia y se van con la niña. Se van con la niña. Entonces, hay mucha gente que está dejando ya esto. Pasa del teísmo, pero no porque no crea en nada, sino porque quiere creer de otra manera. No puede creer con las formas de antes. Y entonces, pues, eso lo nota la Iglesia, sobre todo, ¿verdad? Pues que nota que las cifras bajan todas. No solo hay menos sacerdotes, que puede ser llamativo en algún sentido, sino que es mucho más llamativo, o mucho más efectivo, aunque menos llamativo, pues por ejemplo, los bautizos que ya no se hacen. Entra gente que es cristiana, que no es atea, como decimos, ¿no? Bautizos que ya no se piden y los que se hacen por libre. El otro día he visto un reportaje de una artista chilena que ha bautizado a su hijo y lo ha hecho con una celebración social muy interesante, muy bonita. Dice, no, no es porque no creamos, es porque no queremos bautizar a un niño mediante unos ritos que suponen que el pobre viene en pecado y que hay que limpiarlo y perdonar. No, 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 este niño es inocente, lo aseguro yo, dice su madre. O sea, no, ya hay gestos que no les van y dicen, mire, todo eso que me está diciendo usted pertenece a un mundo viejo teísta que yo no quiero pasar por ahí. Las bodas por lo civil, hace unos años nada más en la católica en la cristiana Europa, las bodas eran del orden del 98% de la sociedad eran bodas religiosas y ahora están en mínimos, no llegando a 51, bajando por mucho más abajo de ese porcentaje. Es decir, algo está pasando. Los funerales, parecía que los funerales eran lo último, que por fin, siendo tan serio esto de la muerte, pues bueno, vamos a arreglar vamos a hacer las paces y arreglar las cosas y que vaya el difunto, vaya a la iglesia. Ahora ya no.
Hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero tampoco celebrar esta despedida con esos gestos, con esos cantos tristes y con esas metáforas que no me van, de que los ángeles salgan a recibirle para ya introducirlo en el paraíso. Pero no, no, mire, ya no. Y lo van. Es decir, ya está aquí el posteísmo, ya está una gran cantidad de población que dice no poder pasar por ahí. Hace unos días ha habido una moción o un intento de moción, un documento que se filtró antes de ser terminado y pulido y madurado, y que decía que, bueno, no vamos a hablar cuidado al hablar de los niveles oficiales de la Unión Europea, no hablar de felices Navidades, sino felices fiestas. Porque hay mucha otra gente que no celebra la Navidad, celebran las fiestas, estas, pero no celebra la Navidad. La Navidad es la natividad y es la natividad del Señor. Van a celebrar más quizá a Santa Claus o el solsticio de invierno o lo que sea, o de su cultura, de su religión o lo que sea, pero no se sienten identificados para que en toda la sociedad se hable de la Navidad. Yo estoy pensando que me llamó la atención el último viaje que hice a Europa y que vi, yo estoy en Panamá, y vi que las iluminaciones navideñas de las calles de Madrid ya no tenían ni siquiera renos, ni siquiera abetos, no, ya eran todo cosas geométricas y dibujos lumínicos sin ninguna alusión a nada, muchas veces abstractos también, como para decir, miren, ya no vamos a tocar nada del contenido, porque es un contenido que la sociedad está pasando algo. La socióloga Hervé Leger de Francia dice que en Francia se da una exculturación del cristianismo, no inculturación, exculturación. Está pasando algo, alguna factura se está pagando por la cual, como decía Patuel, el psiquiatra, psicólogo, profesor antropólogo de Barcelona, que decía en un escrito último reciente, se está desplazando, sustituyendo el paradigma teocéntrico por un paradigma posteísta que tiene como centro la humanidad. Se están quitando esos símbolos, están fuera de lugar, están fuera de hora y ahora se prefiere otra cosa. Estamos en ese cambio. Eso está aquí ya. Para decir que necesitamos reflexionar eso y que las propuestas de nuevos paradigmas, si lo miras bien y lo escuchas atentamente, son un clamor ya en la sociedad. Una sociedad y en la iglesia. Tanta gente que dice, mire, es que esto no puede seguir así. Es que no podemos seguir repitiendo lo de hace milenios, porque sí, esto fue siempre así y eso es lo que nos dijeron y además no se puede decir otra cosa. Y usted no puede reinterpretarlo. No, no, es que eso ya no va. Y en este cambio paradigmático lo que estamos haciendo es precisamente eso, analizar eso, revisarlo, estudiarlo y no irnos por la puerta de atrás en silencio de puntillas y sin afrontarlo, sino afrontarlo, compartirlo, estudiarlo, asimilarlo, digerirlo y gozarlo. O sea que este es el mensaje. No nos preocupemos, lo que está viviendo la sociedad es ni más ni menos lo que estamos queriendo compartir. Estamos queriendo estudiar eso y hacerlo avanzar incluso. Y todo ello con tranquilidad, con estudio, con atención y con mucha esperanza. Saludos.